Amigos de Reconquista, bienvenidos a una edición más en la compañía de Miguel Salinas, el Boletín de Información de Inteligencia Estratégica, transmitiendo completamente en vivo hoy miércoles 5 de julio del año de su Señor Jesucristo 2023. Ya aquí ahora sí ya pues fresquecitos después de estar festejando ayer el día 4 de julio de independencia aquí en los Estados Unidos, con mucha comida, como se han de imaginar, ya festivo, el equivalente a ustedes el día de la independencia también, obviamente. Y pues bueno, echándole muchas ganas. Pero por cierto, Miguel, las fiestas no acaban. Un servidor, antes de comenzar el programa, te comento, fui invitado, tuve el honor de ser invitado, de ser, pues, en un pueblo que está aquí al lado de Fort Worth. Estamos aquí en Dallas, Fort Worth, en el área metropolitana. Y a una que será media hora de Fort Worth al oeste, hay un pueblo que se llama Weatherford. Entonces, en ese pueblo tienen cada año el Festival del Durazno. ¿Y qué crees? Pues me invitaron a hacer uno de los jueves al Festival del Durazno y vamos a ir el viernes, pues probando postres hechos a base de duraznos. Y pues dije, bueno, hay que sacrificarse, hay que hacer el labor patrio aquí. Dije, pues hay que ser embajador y vamos a estar ahí de mártires comiendo postres a base de durazno, que por cierto me encanta también durazno, dicho de paso. Y ahí estaremos. Entonces, esta semana me fue redondita, Miguel. Pero bueno, no sé cómo estás tú, quedo de nuevo. Oye, pues yo no te conocía esas habilidades de que fueras un duraznólogo. Qué bueno, ahí vas a tener oportunidad. Fíjate que hay un dicho, no sé si en Estados Unidos se conozca, aquí en México se conoció, se supone que lo popularizaron los españoles cuando vinieron aquí los primeros y se llevaron una amarga experiencia con los frutos que había aquí en México. Y el dicho dice, a tu amigo pélale el higo y a tu enemigo el durazno. No sé si lo conocías. Eso no me lo sabía. Porque se supone, eso es lo que dice el conocimiento popular, que el durazno, si le quitas la cáscara, se convierte en un veneno. Eso no, sí, te intoxica, supuestamente. Entonces, el durazno hay que comérselo con la cubierta, con la cáscara, esa como medio, que es como de terciopelo. Ajá. Ese es el dicho popular. A los españoles les daban duraznos pelados porque no los conocían, se supone que allá. Y con eso, supuestamente, dice la tradición que mataron a muchos españoles al darles el durazno sin cáscara. Yo le daría menos. No sé. Yo he comido durazno en miles de formas. La verdad, no me ha pasado nada. Y obviamente me encanta. Es un fruto que está mucho aquí en Texas, en el sur de los Estados Unidos, pero pulula. O sea, en Georgia, obviamente, es muy conocido por los duraznos. Pero en Texas también, cerca del área del centro de Texas también. Y en Weatherford, evidentemente, pues es parte del festival. Y obviamente es muy, muy rico. O sea, es excelente donde esté. Entonces, si tiene oportunidad, pues pruébalo. Si van a andar aquí en el DFW, en la Metroplex, ahí los veo el viernes, en la tarde y anoche, en el festival. Y el sábado también vamos a andar, una vez más, haciendo labor de sacrificio, Miguel. Tú sabes no, qué bien. La labor de periodismo es un martirio. A veces es muy sacrificada esta labor. Oye, pues que yo quisiera que me sacrificaran también de esa manera, a ver si alguien se compadece de mí y me nombra, ya no digamos juez, porque ya sería mucho pedir, pero cuando menos aficionado para estar degustando postres, ¿no? Está bueno, así bueno. Bueno, acá te esperamos si Dios quiere, Miguel, el próximo año. Muy bien. Oye, antes que nada me gustaría, si me lo permites, dedicar este programa por la salud de un amigo mío, que es el profesor Iván Barrera, de Tijuana, que está aquí en Guadalajara. Vino a someterse a una cirugía de rodilla y yo creo que a estas horas ya salió, espero, y que haya salido bien de la cirugía, pero él es pues vamos a decirlo así, un fanático de nuestro programa. Le encanta, siempre nos ha mandado muchos saludos, es una persona, la verdad, un tipazo, que ojalá y algún día tengas oportunidad de conocer, te va a caer muy bien, y siempre, pues nunca se pierde nuestro programa. Entonces, está aquí en Guadalajara, claro. Y le comenté que yo le íbamos a dedicar el programa. Claro. Les pido a la gente que pues también lo tenga en sus oraciones para que tenga una buena recuperación, que se restablezca pronto y que, bueno, pues que Dios lo bendiga, ¿no? Sí, evidentemente, un saludo, profesor, qué bueno que estás en Guadalajara y te dedicamos el programa, un gustazo, que es un honor, honestamente, que te sintonicen este programa, que lo hacemos con mucho cariño y mucho empeño, ¿verdad? Miguel, antes de comenzar de voladita actualización, hay varias preguntas, vamos a tratar de responderlas también en el chat, se nos llena a veces, evidentemente,
No sé si sabías, por cierto, este caso del obispo Olson, después hablamos un poquito más detalladamente porque pues, el programa está enfocado en México, aquí nada más por encima lo que va. Hay un problema medio rarísimo, ¿no? Pero bastante raro que se dio entre la diócesis católica aquí de Fort Worth y unas monjas carmelitas que están a una hora más o menos aquí pues cerca de la diócesis, pero ya más allá, rumbo a Arlington, al sur. Total, para no hacer el cuento largo, al parecer la Madre Superiora incurrió en algún tipo de pecado, de votos de castidad, y algún problema dio con el otro y se metió a la diócesis, y algo que debió haber sido interno, por así decirlo, se hizo público. Se soltaron los audios. Una vez más, la iglesia tiene estatutos para lidiar con este tipo de situaciones. Es como, digamos, un tribunal militar. Ellos obviamente manejan sus cosas en privado. Bueno, acá igual, de alguna manera la diócesis lo saca en público, se hacen los dimes y diretes, entre más le exploras, más raro se pone la situación. Y obviamente, al parecer, ahí la diócesis ya quiere intervenir y muchos están acusando a la diócesis de quererse hacer de una propiedad de las carmelitas que tienen ya muchas décadas ahí, de mucho valor. Estamos hablando de, ¿qué será? 70 acres, me acuerdo cuánto es que vienen siendo como unas 30 hectáreas en promedio, 31 hectáreas. Con los precios de los bienes raíces y la tierra, sobre todo ahorita y en Texas, pues obviamente ahí está muy buena la posibilidad. No sabemos, pero evidentemente está tomando ahí giros muy extraños. El obispo Olson es un obispo que viene, yo no tengo nada en contra de él, al menos personalmente, no lo conozco personalmente. Es de la línea más o menos del Papa Francisco, Ya promulgado con por eso él. dijiste todo. Pero a diferencia de muchos obispos que vienen de la línea del Papa Francisco, él realmente no se ha metido mucho con la misa tridentina y muchos de los ejercicios los ha dejado. Hay una comunidad de misa en latín, San Benedicto, y obviamente pues está bajo su auspicio. Digámoslo que ya ves que tienes obispos que están muy bravos en contra de la tradición o lo más antiguo, por así decirlo. Este obispo no es tan así, al menos en sus acciones. A lo mejor en su creencia personal pues no le interesa o algo, pero no se ha mostrado en ese aspecto. Pero sí es más de la línea de la Santa Sede actualmente, por ponerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces ahorita está dando ese pleito, está muy interesante cómo está poniendo las cosas, y lo que sí te digo, Miguel, es que está trayendo mucha atención negativa a la diócesis de Fort Worth, que es lo que, por cierto, más necesita, ¿verdad, Miguel? O sea, atención negativa a la diócesis de Fort Worth. Sí, me imagino, igual que todas las del mundo que ahorita Sí. están pues siempre bajo ataque, pero ahora el problema es que el enemigo está dentro, ¿no? Y ahora el enemigo es pues es el pastor que debería de cuidarlo de los lobos, pues ahora el pastor se hizo aliado de los lobos y ahora todo el rebaño corriendo por todos lados y Ay, el ay, lobo ay. y el pastor ahí, los lobos y el pastor ahí soltando mordiscos por todos lados, pero en fin. Ay, ay, sí, pero bueno, gracias a todos ustedes. Te estamos hablando de Verástica también, de Jesús Gucho Mandes, también lo que sucede en México. Miguel de Boledita, ¿cómo va el boletín antes de entrar en tema? Pues ya ves de lo que hemos hablado cada semana, ¿no? ¿Sí? Pues ahora otra vez, por enésima vez en este año, me volvieron a castigar el canal principal del BIE, por un video una transmisión en vivo que hice en el 2021, o sea, hace 2 años. Es que me están revisando ya con lupa porque ya tengo yo tantos antecedentes negativos para ellos, para el criterio de YouTube, que pues casi todo lo que vaya yo subiendo lo van a ir revisando. Entonces a lo mejor alguna cosa que yo diga en este programa Al rato te la lo van a cobran. bajar dentro de un año, dentro de 2 años. Si es que para entonces todavía conservo el canal, ¿no? Porque como van las cosas, estos cuates ya me tienen amenazado de que la siguiente me van a quitar el canal. Yo por eso precisamente tengo un canal alterno también en YouTube del BIE, y ese es el que había estado castigado 15 días. En cuanto se vence ese castigo, me castigan el otro. Entonces, cuando menos tuvieron la consideración. la consideración de ahora el video del programa que tuvimos la semana pasada, lo subí al canal alterno, porque pues ya no lo pude subir a este. Entonces, bueno, del que estamos ahorita transmitiendo, pues es el tuyo, ¿no? Pero me refiero al canal donde siempre lo subo, la retransmisión. Va a estar castigado hasta mediados de julio, porque luego la gente dice, oye, ¿por qué no subes material nuevo? Pues porque no puedo, simplemente, y espero que la gente que sigue mi canal y que nos está viendo aquí en tu canal, pues sepa que no es por negligencia ni por falta de interés, simplemente es porque no lo puedo hacer. También tenemos afortunadamente un canal en Odyssey,
y que ahí pues está libre de censura. Ahí tenemos todos los videos que me ha tirado YouTube, ahí los pueden encontrar. Pues es un canal que tenemos como 50 suscriptores nada más, pero nos sirve como respaldo. De hecho, esa es la función. Y pues vamos a seguir mientras usando el canal alterno del BIE para que se suscriban los que no lo han hecho, que es la mayoría, porque en el otro tenemos como 27,000 suscriptores y en este otro tenemos como 1,500. Entonces, esa diferencia de suscriptores, pues ojalá y se pasen también a este otro para que más gente pueda ver nuestro canal, ¿no? Como dijo quien toca, mira, Miguel, el cliente consentido del algoritmo de la Inquisición moderna. Sí, ya te traen entre ceja y ceja, decimos sí, en México, Miguel, los algoritmos de YouTube. Y eso, que ni siquiera hemos comentado cosas, o sea, nomás nos estamos centrando en México y de vez en cuando una pizquita de lo que sucede aquí en los Estados Unidos. Ahora imagínate si entramos a temas más controversiales como lo que está sucediendo en Europa, o lo que tú y yo hablamos en privado, lo que estamos notando, lo que se da alrededor del mundo. No, olvídate, nos meten a la cárcel, se me hace. O sea, voy a decir un chiste que espero que no lo tomen como misoginia, pero yo estoy seguro que los censores de YouTube todas son mujeres, porque no olvidan nada, no perdonan nada. Te la van a recordar, sí, castigado en un año, te vamos a ver. Por ese chiste, órale, es intolerante. Sí, o sea, está muy interesante cómo se desarrollan las cosas, por cierto, y evidentemente México no va a estar ajeno. Tú y yo lo hemos platicado en privado, lo que vemos en Europa, lo que vemos aquí en Estados Unidos, eventualmente está alcanzando a México de alguna u otra manera, a lo mejor no completo en su plenitud, pero aún así está impactando de una u otra forma. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo, ¿ok? Francia ahorita y Bélgica y Suiza, entre otras partes de Europa, están, incluso España, sufriendo estragos por estos inmigrantes no nativos. Y por lo menos no nativos ni siquiera me refiero con el índole racial, o sea, nada tiene que ver aquí el tema de la tez de la piel, sino es una cultura completamente ajena, parte obviamente de un dios, un concepto, una cosmovisión ni siquiera que es trinitaria, ¿ok? Cada quien son es muy respetable, hasta ahí políticamente correcto, pero al final de cuentas la realidad es esta, o sea, estás viendo gente que no pertenece a su cultura, aún así hablan el idioma, aún así tengan generaciones y generaciones en tu país, no se dan y ahorita están causando obviamente muchos problemas. En México estamos viviendo, o están viviendo ustedes, yo lo vivo en México, algo parecido, no al grado de lo que está sufriendo Francia, porque también ya hay haitianos, ya hay gente de Jamaica, hay gente de Venezuela, también causando ahí problemas y estragos en la sociedad mexicana. Y en otros países, por cierto, del Cono Sur también, según tengo los reportes. En los Estados Unidos también evidentemente se está dando eso. Una vez más, no al grado de lo que se está dando en Francia, pero lo que estamos viendo en Europa, también acá estamos viendo que se está suscitando. Y evidentemente, pues tenemos que tomar ahí, ándale, ya me lo castigaron, cartas en el asunto como sociedad. A ver si regresa Miguel, dale el control alt delete, ahí las claves de la computadora para que te dé la reseteada. A ver, ahí está. Y bueno, entonces, en lo que regresa Miguel, este punto es muy importante enfatizar. Lo que estamos viendo suceder allá también nosotros nos permite prepararnos para lo que pueda suceder aquí. Y eso es muy importante, no puede decir nada más a los franceses o los suizos que es su problema, sino también con nosotros aquí. Que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos evidentemente un plan, o alguien está orquestando algo, o algo está orquestando algo, Miguel, donde se está tratando de borrar toda identidad nacional posible. La identidad mexicana, la identidad americana, la identidad francesa, la identidad, lo que quieras, importando vastas cantidades de personas como si fueran animales, o sea que es una tragedia, por cierto, porque no lo son, implantándolas en un lugar y están causando eso porque estas personas ni siquiera se están adaptando. Y lo estamos viendo en México, tú lo estás viendo ahí en México también, o sea, esto es alarmante y pues por eso también a veces mencionamos lo que sucede alrededor del mundo con el contexto de lo que también sucede en México. Dicho esto, Miguel, ahora sí, pues vamos a entrarle ahí. ¿Qué está sucediendo actualmente en México? Bueno, pues ha habido mucha agitación política en los últimos días a raíz de una serie de acontecimientos que se han dado en la última semana. Vamos a comenzar con no sé si supiste, el asesinato de un señor llamado Hipólito Mora. Él, michoacano, empresario, agricultor michoacano, él fundó, para los que no sepan, por ahí del 2012,
2013, más o menos hace unos 10 años, un grupo llamado Autodefensas. Esto surgió como una respuesta ante los abusos que estaba cometiendo el narcotráfico, las células delictivas, sobre todo los caballeros templarios en Michoacán, que estaban extorsionando a los agricultores, a los productores para que les entregaran su producción o para que pagaran derecho de piso, lo que ustedes quieran. Entonces, un grupo de personas dedicadas pues, a la actividad lícita, como él, como este señor Hipólito Mora, hartos de las extorsiones y de que el gobierno no era capaz de contener y de detener esto. Estamos hablando del inicio del gobierno de Peña Nieto, pero era como consecuencia de lo que había pasado con Calderón, que al final de cuentas es un tema polémico porque él declaró, yo creo que correctamente, la guerra al narco, y el narco pues evidentemente reaccionó de manera muy violenta y se han venido una serie de problemas, pero la peor parte de esta historia pues la tenemos ahora con López Obrador, pero bueno, ahorita vamos para allá. Aquí el asunto es que este Hipólito Mora tuvo el arrojo, ¿no? La valentía de formar un grupo para defenderse, dado que el gobierno estaba incumpliendo con esta parte y con armas muy precarias, ¿no? O sea, fusiles y cosas así bastante limitadas, le hicieron frente a este grupo del narcotráfico. Y esto fue muy mal visto por el gobierno de Peña, un poco por el de Calderón, pero sobre todo el de Peña, y muy mal visto pues, por los narcos. ¿Por qué? En primera, pues porque, claro, el narco y el gobierno pues llevan cierta alianza, ¿no? Pero sobre todo al gobierno le llenó de pánico saber que la gente podía ejercer un derecho a la legítima defensa, como es uno de los derechos fundamentales que tienen en Estados Unidos, pero que aquí no lo hay, en el sentido de que digas, oye, si tú no eres capaz de defenderme, pues yo voy a tomar las armas y me voy a defender. Claro. Bueno, eso está muy mal visto aquí en el gobierno, precisamente porque saben que hay tanto abuso y tan mal gobierno que eso podría generar pues una escalada donde la gente podría tomar la defensa de su seguridad en sus manos y hacerle pues un desafío al gobierno, y sobre todo porque aquí en México ya quedó demostrado el peligro que hay para el gobierno si la sociedad se organiza, y eso sucedió de 1926 a 1929 con la Guerra Cristera, que estuvo a punto de derrocar al gobierno y tomar el control. Entonces, por eso es que el gobierno le tiene tanto miedo a que la sociedad se despierte y se levante y tome la defensa en sus propias manos, que eso fue lo que hicieron los cristeros. Bueno, entonces, a partir del 2013, Hipólito Mora y un grupo de gente muy valiente en Michoacán forma estos grupos que empezaron a crecer en varias partes de Michoacán, y el gobierno pues siempre trató de incriminarlo y de culparlo de que se había aliado con otros cárteles y que por eso es que estaba él armado, y le trataron de hacer y nunca lo pudieron detener, obviamente, porque no tenían sustento las acusaciones. Pero a partir de que llega López Obrador y que hay una descarada alianza entre López Obrador con los cárteles del narcotráfico, y que él les permitió vía libre para actuar como quisieran, uno de los objetivos a eliminar del gobierno y de los narcos era Hipólito Mora y desmembrar su organización. ¿Por qué? Porque él representaba un peligro para pues, esta alianza. E Hipólito Mora pues, fue uno de los críticos también muy severos que tuvo el gobierno de López Obrador, señalando su incapacidad, su corrupción y su alianza con el narcotráfico. Entonces, lo tenían sentenciado. Él tenía como seguridad asignada de parte del gobierno a escoltas de la Guardia Nacional, es decir, la policía formada por López Obrador. Y había un cuartel de la Guardia Nacional que siempre tenía gente ahí en el pueblo de La Ruana, si no mal recuerdo, donde él vivía. Y resulta que ese día, precisamente, donde se ejecutó a Hipólito Mora, vaciaron el cuartel. Curiosamente, la Guardia Nacional que estaba de planta ahí recibieron la orden de salirse del pueblo. Desde la madrugada se fueron, vaciaron el cuartel, no había absolutamente nadie, no había patrullas. Y este testimonio se sabe porque el hermano de Hipólito Mora vive junto al cuartel, y él desde la azotea de su casa podía ver el patio y todas las habitaciones del cuartel de la Guardia Nacional, y se dio cuenta que sospechosamente se habían ido.
Le hacen una emboscada un grupo de alrededor de 25 narcotraficantes. Wow. La camioneta en la que viajaba Hipólito Mora era camioneta blindada me parece que con grado 4. Podía soportar incluso calibre 50, ¿no? De los Barrett. Wow. Pero lo detienen, lo balacean, le destruyen las llantas para que no pudiera avanzar y le prenden fuego a la camioneta estando ellos dentro. Entonces llega el momento en el que tuvieron que salirse, evidentemente, y cuando salen, pues los destrozan a balazos, literalmente los destrozan, y después les prenden fuego para que se viera el odio y la hazaña con la cual ellos querían destruir a Hipólito Mora y a sus acompañantes, que además eran también de la Guardia Nacional. Y al parecer, eso es lo más grave, un sacerdote de Apatzingán, y ahorita vamos a hablar del obispo, pero un sacerdote de Apatzingán, creo que le dicen el padre Pistolas, no sé si es él, pero muy valiente, denunció, dijo, lo mataron con balas del ejército. No lo dijo de manera simbólica, dijo, las balas, el parque, las municiones con las que mataron a Hipólito Mora son las que usa el ejército. Es decir, estos narcotraficantes o eran gente del ejército disfrazada de civil o eran pues, narcotraficantes que tenían el apoyo y el armamento del ejército. Pero al final de cuentas esa es la denuncia que hizo este sacerdote, muy valiente, y denunciando que además pues el gobernador de Michoacán, que es de Morena, era el principal interesado en matar a Hipólito Mora y que por eso nunca iban a llegar la investigación a ningún lado porque pues, habían sido sus propios aliados. El hermano de Hipólito Mora lo entrevistó Carlos Loret, perdón, ahorita te doy la palabra, al día siguiente, y él dijo que en el testamento que había dejado Hipólito, es una carta póstuma que le había dejado por si le pasaba algo, daba la instrucción de que si el pueblo lo consideraba adecuado, se volvieran a levantar en armas, y es lo que van a hacer, se van a volver a levantar en armas, ya sin ninguna restricción. Dijo, no importa que nos maten a todos, el asunto es que vea el gobierno que no nos vamos a doblegar, y los narcos también, la gente está muy molesta, estamos indignados. Le dijo a López Obrador, o sea, dijo, y si tuvieras a López Obrador enfrente, ¿qué harías? Y le dijo, no, pues yo sí le mentaba a su madre, así literalmente, no lo estoy diciendo como palabras altisonantes, sino porque así lo dijo literalmente, es un viejo loco, es un desquiciado, es un delincuente, asesino que además está aliado con el narco. Le dijo hasta de lo que sea morir, merecidamente, por supuesto, a López Obrador. Y esto, pues, ha sido un tema que ha estado en la agenda esta última semana, y ahorita pasamos a lo que dijo el obispo de Apatzingán y las consecuencias que tuvo. Pero adelante. Para los que nos están viendo fuera de México, la expresión de mentar significa la máxima, es el máximo insulto, por así decirlo, considerado en México que se puede dar a alguien, la máxima ofensa. Okay, cada país tiene sus grados de insultos o de palabras soeces. Curiosamente, muchas están relacionadas con funciones físicas, otras tienen que ver con relación entre los padres. O sea, cada cultura tiene su... Bueno, en México esto es considerado lo máximo, lo peor. Son palabras más que altisonantes, incluso que conllevan a veces a la violencia. No que la estamos obviamente endosando, pero para que se den una idea del nivel de desapruebo que tienen. Otra cosa, Boleto, también te digo un tema, el padre Pistolas se hizo muy famoso en YouTube, es un sacerdote que habla demasiado coloquial, y no solo eso, muy florido, en su lenguaje usa muchas maldiciones, honestamente. No es algo que yo, digamos, endoso, pero eso no quita de que tiene muchos puntos muy, muy válidos. Una vez más, les advierto, es de repente muy soez para hablar, o sea, hay que ser claros y hay que tener cierta madurez, ¿okay? Intelectual y espiritual para poder escuchar lo que él dice. Si tienes esas características, esas habilidades, si no te escandalizas, y una vez más, no estoy llevando vergüenza a las personas que se puedan escandalizar porque es muy válido, o sea, no tienes por qué estar escuchando eso. Muchas de las cosas que dice este padre son muy, muy enriquecedoras, honestamente, pero requiere un alto grado de madurez, y obviamente no, la prudencia llama que no lo pongas en el carro cuando estás con tus hijos, ese tipo de situaciones, ¿ok? Pero si ese fue
del padre del que estamos hablando, el padre Pistolas? Eso lo bueno, aquí nos están aclarando la gente que hace favor de vernos en el chat, que es el padre Goyo, Gregorio López, no es el padre Pistolas, sino es el padre Goyo. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya que de una vez, qué bueno que clarificamos, porque luego se van a buscar al padre Pistolas y se van a llevar una sorpresota. Ajá, sí, no. Él también está en Michoacán, creo. Sí, así es. Pero este padre Goyo, pues muy valiente, diciendo las cosas tal cual como son, llamando las cosas como deben de decirse. Y ahí en Apatzingán, que se le conoce como Tierra Caliente, por dos cosas. Bueno, porque es una tierra donde hace mucho calor, yo he estado ahí varias veces, y ya es un clima muy seco, relativamente cerca ya de la costa, pero ahora se convirtió en Tierra Caliente porque, pues, precisamente hay muchísima violencia desde hace muchos años. Yo la última vez que fui ahí fue hace alrededor de unos como 20 años más o menos fue la última vez que fui. Me tocó reunirme varias veces con el que entonces era el obispo de Apatzingán, lo visitábamos. Bueno, pues ahorita hay otro, obviamente. Sí. Y este nuevo obispo, no sé desde cuándo esté, porque el sábado, este viejo loco de López Obrador celebró su 5º año de triunfo, de haber triunfado en las elecciones que fueron el 1 de julio del 2018, entonces celebró 5 años. Entonces, por supuesto que no tiene absolutamente nada que celebrar porque no tiene ningún logro, ni uno. Entonces, él había prometido que iban a ir a hacer la fiesta, la celebración en la refinería de Dos Bocas para que todo el mundo ahí se bañara en petróleo y en gasolina para festejar que ya estaba funcionando. Pero como por supuesto no está funcionando, ya lo mencionamos la semana pasada, que los expertos, incluso de Pemex, calculan que va a arrancar, que va a poder refinar, si es que algún día lo hace, pero suponiendo que fuera a ser así, estaría realmente empezando a refinar por ahí del 2027. Así que como a este imbécil no le va a tocar verlo, y ya no iba a poder festejar porque iba a ser el ridículo, entonces fueron al Zócalo con acarreados de todo el país y ahí celebró y ya sabes, y la gente cuando empezó a hablar pues ya se empezó a ir, ¿no? Porque dijeron, no, pues ya, qué aburrición. Pero bueno, lo importante aquí es que el obispo de Apatzingán le manda un video diciendo que en lugar de festejar los 5 años, debería de haber decretado un día de luto nacional por la violencia. O sea, fue algo tremendo lo que le aventó. Entonces, el gobernador de Michoacán, que es un imbécil, delincuente, el gobernador de Morena, se lanzó contra el obispo diciendo que él era vocero de los narcotraficantes y que estaba aliado con los cárteles y que era un delincuente literalmente y que debería de quitarse la sotana y que mejor dedicarse al activismo político. O sea, es un tipo que está absolutamente enloquecido. Y el otro loco, que es López Obrador, también le contestó al obispo diciendo, no, él solamente le hace caso a lo que diga el Papa Francisco, lo cual no nos extraña porque son igualitos, son como gemelos. Pero me refiero a Francisco y a López Obrador. Pero me refiero a que dice que la jerarquía mexicana solamente responde a los intereses de los potentados, de la oligarquía, de los más poderosos y que siempre se han alejado del pueblo. Bueno, ese es el discurso que ha tenido López Obrador y regresa a este lenguaje de violencia contra la Iglesia Católica que siempre ha estado latente en Morena, en López Obrador y que se ha contenido por cuestiones electorales, pero que ahora, en su locura y desesperación, pues mejor pues ya se lanza sin recatos, ¿no? Contra la jerarquía, porque no habló solamente contra el obispo, él generalizó y habló de la jerarquía católica, es decir, de todos los obispos. Wow. La situación, la verdad, es que sí está muy, muy delicada porque quién sabe, esto puede prender una mecha que no sabemos qué pueda suceder. O sea, realmente no sabemos a dónde pueda terminar esto, pero el único responsable... porque además, ¿sabes quién fue el responsable de que mataran a Hipólito Mora? Ya se sabe quién fue el responsable. ¿Ah, sí? Sí, ya. Felipe Calderón. O sea, ya lleva más de un sexenio fuera del poder y todo, y aún así sigue siendo Calderón. Terminó su sexenio hace 11 años, para que la gente más o menos lo tenga claro. Hace 11 años dejó de ser presidente, pero él es el culpable. ¿Y sabes quién es la víctima? ¿Quién fue la víctima de todo este atentado? Pues el obispo, digo, el Hipólito Mora, no. Sus hermanos, no. Sus hijos, tampoco. Sus amigos, tampoco. La única víctima fue
López Obrador. Ok, no, pobrecito, hombre, ¿cómo se dice? Es que él lo dijo, lo mataron para perjudicarme. En serio, lo mataron por causarme un daño. A Ciro Gómez Leiva atentaron contra él por hacerme daño. La gente, los niños que se mueren de cáncer por falta de medicamentos, se mueren por perjudicarme a mí. Los 800,000 muertos de COVID, aparentemente o más, se murieron pues por hacerme mala fama. O sea, la víctima de todo esto pues siempre es él. Para que la gente que hace favor de vernos en Estados Unidos pueda tener la idea o entienda, vea, comprenda que realmente estamos lidiando con un demente, una persona absolutamente loca, fuera de la razón, que se victimiza por todo. Él es el culpable de todo realmente. Él es el que ha provocado este caos que estamos viendo, pero él es la víctima porque piensa que pues, el destino y las circunstancias conspiran con los conservadores para hacer que las cosas sucedan en su contra, ¿no? Sí, obviamente y es muy insensato de nuestra parte no verlo de esa manera, porque pues aquí realmente lo que cuenta, me acordé de esa frase, por cierto, de Hillary Clinton que dijo hace varios años, que las verdaderas víctimas de los muertes de los soldados en Irak o en otras partes, de los veteranos, son las mamás y las hijas y las esposas. No, la principal víctima es la persona que se murió. Sí, claro. O sea, pero una vez más victimizar porque obviamente estaban moviendo esta agenda desde hace mucho. Entonces acá es igual, si todo se trata de mí, clásico como el Día del Padre, que salen ahí algunas luchonas también, Día del Padre y Madre, porque se trata de hacerlo de mí, o sea, todo ese tipo de cosas están centradas en el yo, ¿verdad? No tanto en cosas más importantes que va más allá de uno mismo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar con Andrés Manuel en ese aspecto, ¿verdad? Ya, dicen en inglés que no se puede expresar una crisis política. Entonces, a lo mejor aquí está viendo y evidentemente pues quiere sacarle partido de alguna manera, aunque claro, no tenga el velo en el entierro, no tenga nada que ver. Dice, bueno, pues aquí me tengo que insertar yo de alguna forma, ¿no? O sea, yo soy víctima. Bueno, órale. Es el que va a un velorio y quiere ser el muerto, ¿no? Sí, haz de cuenta, sí, o sea, de ese de que quiero, véanme, quiero llamar la atención, véanme. O sea, ay, mi México, así está la situación, por desgracia. Otro tema importante de esta semana fue que, bueno, pues aquí en Jalisco, ya sabes que también es un estado que ha padecido la violencia de manera brutal. Se han contabilizado alrededor de 12,000 muertos en lo que va de 13,000 muertos en este sexenio de Enrique Alfaro. Vamos en el 5º año, o sea, estamos hablando de más de 2,000 muertos por año. Ustedes saquen las cuentas por día, estamos hablando de alrededor de, no sé, 10, 12 personas diarias que se están muriendo. Es una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí en Jalisco, en esta ola de violencia, y este imbécil de Enrique Alfaro, pues también cree que tiene aspiraciones para llegar a ser presidente. Por supuesto que no, las tiene, es un delincuente demente, igual que López Obrador, criminal, y ha hundido a Jalisco en la peor ola de violencia de la historia. Y esto pues es también muy, muy lamentable, ¿no? Yo creo que también otro de los temas importantes, hay otros, pero de los más importantes fue, que se dio esta semana, de repente el surgimiento inesperado, básicamente, o aparentemente inesperado, de la candidatura express de Xóchitl Gálvez. Esto ha causado mucho revuelo porque Xóchitl Gálvez es una persona que a lo mejor, pues obviamente tú quizá no la tengas en el radar. Es una mujer que ha estado en la política ya desde hace 20 años, fue parte del gabinete de Vicente Fox en el año 2000. Ha estado muy relacionada con los temas de los pueblos indígenas, porque ella proviene de un pueblo indígena y es hija de indígenas también, pero se ha convertido en una mujer, bueno, tiene una doble historia. Por un lado es una mujer exitosa que rompió los esquemas en los que ella nació sociales. Ella nació en la extrema pobreza, vivió violencia en su infancia porque su padre era alcohólico y violentaba a la mamá, a las hijas, etcétera. Ella tuvo que abrirse paso vendiendo pues, comida, gelatinas, lo que sea en la calle, y abriéndose paso y gracias a becas llegó a estudiar a la UNAM una ingeniería en sistemas computacionales y se hizo una mujer muy destacada, muy brillante, que bueno, es una historia de éxito y de triunfo.
Por otro lado, tiene su historia ideológica. Le tocó en la UNAM pues convivir con gente de la izquierda radical y ella se convirtió en una mujer de izquierda. Con el Se MOI. autodefine como trotskista, leninista, etcétera. Oh. Y ha sido, pues es feminista, abortista y está a favor de la legalización de las drogas, cuando menos de la marihuana. ¡Sorpresa! Bueno, ha ido teniendo cargos ascendentes dentro de la política. Toda su carrera, curiosamente, la ha hecho dentro del PAN, curiosamente, ¿no? Entonces, o sea, uno diría, pues ella tiene el perfil de haber sido perredista. Pues no, siempre ha estado dentro del PAN. Entonces, a Vicente Fox la recluta para encargarse de los pueblos indígenas. Luego le hereda el cargo a Calderón. Y Calderón, cuando le baja presupuesto a este organismo, pues ella renuncia y se dedica pues a la iniciativa privada y después tuvo cargos como diputada federal, fue candidata a gobernadora en Hidalgo, de donde ella es, y perdió con el PRI. Y después, este sexenio ha sido senadora desde el año 2018 por parte del PAN. Ella, a lo que se perfiló y lo que ella estaba buscando era la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ella ya fue delegada o jefa delegacional en Miguel Hidalgo, que es la delegación que tiene pues probablemente la mayor cantidad de dinero, porque es donde están las lomas de Chapultepec, donde está una de las zonas más ricas de la ciudad. Ella fue delegada ahí y ella tenía aspiraciones y probablemente muchas de poder llegar a ser la jefa de gobierno, pero de repente hubo un giro inesperado y la lanzaron con todo a ser la candidata a la presidencia o aspirante o precandidata. Y esto se dio a raíz de un encontronazo que tuvo con López Obrador, porque él la atacó en una de las mañaneras, pues mintiendo como sabe serlo siempre, y al calumniarla, ella pidió derecho de réplica para defenderse. Él se lo negó y entonces ella buscó ante un juez que le concediera el derecho a réplica y el juez le concedió el derecho a réplica y como por mandato judicial le ordenó a López Obrador que le tenía que dar acceso al Palacio Nacional y ahí en la sede donde hace las conferencias mañaneras tenía que prestarle el micrófono para que ella respondiera a las calumnias de él. ¿Y sabes lo que hizo el muy cobarde? ¿Qué hizo? Prohibirle la entrada. Dijo, no, aquí tú no puedes entrar. No puedes ¿Pero entrar. si lo dijo un juez? Lo dijo un juez, pero López Obrador ha pisoteado la ley durante 5 años. Bueno, durante mucho más años. De hecho, a lo largo de toda su vida, desde que mató a su hermano y no fue juzgado por ello, toda su vida se la ha vivido pisoteando la ley. Así que López Obrador no le importó que el juez lo ordenara y no le permitió el derecho a réplica a Xóchitl Gálvez. Entonces, ella llegó y se hizo súper viral porque llegó a Palacio Nacional. Además, si López Obrador se movía en un suru y con eso ganó la simpatía de la gente en el año 2000 para ser jefe de gobierno, sí, pues Xóchitl Gálvez se la ganó porque ella se mueve en bicicleta. Entonces, llegó en bicicleta a Palacio Nacional sin escolta ni nada, tocó la puerta y pues por supuesto que no la dejaron entrar y ese video se hizo tan viral que eso la catapultó inmediatamente para ser la contendiente contra Claudia Sheinbaum, si es que fuera ella la candidata, y además le mata todos los argumentos a López Obrador, pues porque no es una mujer que venga de la clase alta, porque es una mujer indígena, porque tiene frenillo es este problema en la lengua que no puede hablar, no puede pronunciar las R's. Sí. Es una extensión muy corta. Yo, de hecho, padezco del frenillo también. Ok. Bueno, a ti no se te nota, aquí no sé si en persona, pero cuando menos aquí no se te nota, pero ella sí lo tiene. Sí. Ella maneja un lenguaje totalmente coloquial, donde habla con malas palabras y todo, se sabe el lenguaje popular. Entonces, se viste con ropa muy típica, ¿no? De la, pues, digamos, de la indumentaria mexicana, tradicional mexicana. Entonces, le mata todos los argumentos a López Obrador por ser de izquierda, lo que tú quieras. Bueno, el asunto es que de repente la catapultan y el padrino o el que la destapa es Vicente Fox. Pero pues, ¿cómo que Fox? Usted sí es católico, Fox, en teoría, y conservador, socialmente hablando. En teoría el asunto aquí, lo que yo estoy viendo, y lo estuve comentando ayer con un amigo que me mandó un artículo un artículo sobre Xóchitl Gálvez y que se lo publicamos en nuestra plataforma,
interesante porque yo estuve platicando con él y yo no entendía por qué de repente y de la nada había surgido, porque se dieron dos fenómenos esta semana. Por un lado surgió la candidatura express de Xóchitl Gálvez, donde se inundaron las redes sociales con videos de ellos. O sea, parecía algo muy coordinado, todo demasiado coordinado. Y por el otro lado y al mismo tiempo se bajaron de la contienda como 10 aspirantes a la candidatura de la oposición que tenían desde el año pasado levantando la mano y candidateándose. Una de ellas es Lili Telles, precisamente. Sí, apenas te iba a decir, pues. Bueno, y todos se bajaron diciendo, es que no hay condiciones de igualdad para elegir al candidato. Entonces, la realidad es que, lo que platicaba con mi amigo ayer, es que se bajaron porque vieron que no tenían ninguna posibilidad real de competir porque venía una aplanadora detrás de Xóchitl. ¿Cuál es esa aplanadora? Pues es precisamente Fox, la estructura de Fox que lo llevó a la presidencia, esta de Amigos de Fox, con este grupo de empresarios, pero además los contactos que tiene y conserva todavía Fox en Estados Unidos, que seguramente le granjearon a Xóchitl Gálvez el apoyo, probablemente incluso de ambos partidos. Te voy a decir por qué. Del demócrata, pues porque trae la agenda, obviamente, de los demócratas, aborto, drogas, izquierda, lo que tú quieras, pero con los republicanos porque está hablando del nearshoring y de todo este proceso económico del cual ningún otro candidato está hablando, o precandidato, donde ella le estaría garantizando a los norteamericanos el acceso a las bondades que abriría el nearshoring y lo que ellos les está diciendo, igual que Fox, las cosas que quiere escuchar. Así como Fox dijo, nosotros vamos a potencializar el Tratado de Libre Comercio y México se va a igualar con Estados Unidos en todo, etcétera, y que fue el discurso que realmente le ganó el apoyo de las simpatías norteamericanas, que fueron las que finalmente lo pusieron en la presidencia, y por el hartazgo de la gente. O sea, fueron estas dos cosas, una campaña muy exitosa mediáticamente y el apoyo de Estados Unidos. Y aquí yo creo que quieren repetir la misma estrategia. ¿Por qué? Porque Fox sacó a un PRI que tenía 70 años incrustado en el gobierno y ahora Xóchitl la están lanzando para que sea como el nuevo Fox que va a sacar a este nuevo dictador que aunque lleva solamente 5 años, pero ya está tan posicionado, tan posesionado del poder que no quiere que lo saquen y probablemente consiguió el apoyo. Y te voy a decir por qué. Por la reacción enloquecida que tuvo López Obrador al saber que iba a ser ella probablemente la candidata, porque él dijo, no, yo ya sé quién va a ser la candidata, ya me lo dijeron mis fuentes, ya tengo, seguramente sus fuentes sería la embajada de Estados Unidos, y le ha de haber dicho, ella cuenta con el apoyo, la simpatía, el beneplácito, etcétera. Por lo tanto, ahora, nosotros como católicos, si vemos a Xóchitl Gálvez, quizás sea la peor de las opciones, nosotros viéndolo por lo que ella representa, que representa lo contrario a nosotros. Pero ahí te va un dato interesante que casi nadie sabe. En el año 2000, previo a que Fox la reclutara, y fue una de las cosas por las cuales Fox la reclutó, en el Foro Económico Mundial que se celebra cada año en Davos, la nombraron, estamos hablando hace 23 años, para que vean cómo trabajan estos grupos de interés a distancia. La nombraron una de las 100 mujeres más influyentes en México, en la política mexicana. Desde ese entonces. Cuando no era nadie. ¿Qué significa? Y ese fue en Davos y ella estuvo ahí presente. Es decir, la palomearon y la perfilaron para que en un futuro ellos iban a saber en qué momento la iban a poner como presidenta. Ella pues trae la agenda 2030 de la ONU, por supuesto, pero está revestida con un discurso mexicano, nacionalista, aparentemente identitario. ¿Por qué? Pues porque tiene supuestamente este apego a las raíces, porque ella fue indígena, porque representa esa parte. O sea, pero México no es indígena, espérame, o sea, eso es lo que no entiendo. México no es indígena. Bueno, no indígena, más bien mestizo, en el sentido de que ella, pues, tiene esa doble raíz, como el 90% de la población en México, ¿no? Sí. O el 85%. Bueno, aquí a lo que voy es que le están construyendo una candidatura que es la única que sí ha puesto a temblar a López Obrador, porque le desmonta todos sus argumentos que tiene en contra de la oposición, porque la quiso atacar de que ella representa a la facción de la oligarquía mexicana,
pero ella le ha ido desmontado porque además pues tiene una carrera limpia, o sea, realmente nunca ha estado involucrada en cuestiones escándalo de corrupción, cuestión ideológica totalmente cuestionable, eso sí lo podemos, claro, pero en cuanto a su desempeño, pues ha llevado una trayectoria limpia, tiene una empresa propia de ingeniería computacional, o sea, tiene el perfil quizá más adecuado para los intereses norteamericanos, pero además porque tiene el aval de Vicente Fox, que fue un incondicional a los intereses norteamericanos. claro. Ahora, ahí te va otra. El peligro con Xóchitl Gálvez sería, o el principal peligro sería, bueno, ella, para empezar, ya le ofreció a López Obrador absoluta impunidad. Se lo dijo anoche en el noticiero de Carlos Loret de Mola en Latinus. Le dijo, yo no voy a perseguir a López Obrador, no lo voy a encarcelar, o sea, le va a garantizar la impunidad. Eso le da la garantía a López Obrador de que él se va a poder retirar tranquilo, sin pagar por todos los delitos y crímenes que ha cometido. En esta Dijo, tierra. claro, se va a investigar si es que hubo alguna cuestión de corrupción, etcétera, pero ya le ofreció esa impunidad. Sí. Por otro lado, Marcelo Ebrard está jalando la cuerda, queriendo romper prácticamente, porque está amenazando a Morena de que no hay condiciones y se está lanzando muy duro contra Claudia Sheinbaum y contra Adán Augusto, y él ya declaró que si le hacen una chicanada, para que la gente que nos escucha en Estados Unidos y que a lo mejor no conoce ese término, una chicanada significa pues una trampa en el proceso de elección, él estaría dispuesto a romper con Morena. ¿Por qué lo está diciendo? Porque ya se está apuntando con Xóchitl Gálvez. Es decir, él ya se está apuntando para, si hay un rompimiento, se va a subir al barco de Xóchitl, llevándole el apoyo, y entonces Xóchitl lo recibiría de brazos abiertos porque una facción de Morena la estaría apoyando, y Marcelo Ebrard garantiza otros 6 años, o lo que dure, de impunidad también, porque él también tiene muchísimos crímenes, muchos cadáveres en el closet, ¿no? Sí, definitivamente, Miguel. Marcelo Ebrard también es un enemigo de la iglesia, eso hay que reconocerlo. Acuérdate que él demandó también al cardenal Sandoval. Marcelo Ebrard también es pues tiene esta misma agenda de izquierda, y Claudia Sheinbaum igual. Entonces la situación se va a poner complicada, porque vamos a tener candidatos al parecer solamente de izquierda, no va a haber ninguno que represente los intereses de derecha, pero hay una ventanita ahí abierta. Vicente Fox fue contenido de muchas de las locuras que quería hacer porque había una vida institucional muy vigorosa en México, y fue la que le coartó muchas de las locuras que quería hacer. Xóchitl Gálvez no me parece, no creo, ni tiene la fuerza, ni la personalidad, ni lo podría hacer, de convertirse en un nuevo López Obrador totalitario que destruya instituciones. Al contrario, me parece que ella llegaría con un margen de maniobra tan acotado, tan limitado presente, si llegara a ganar, porque ganaría con un estrecho margen, que tendría una oposición rabiosa, que sería toda la herencia de López Obrador y Morena queriendo destruirla, que ella no tendría mucho margen de maniobra, y tendría que reconstituir, y eso lo haría la gente que la está apoyando, porque es la iniciativa privada y los que han levantado instituciones que han acotado el poder. Yo me imagino que ellos, de las cosas que le obligarían a hacer, sería reconstituir todas las instituciones que López Obrador ha destruido, y eso limitaría su poder. A lo que voy es, aunque ella tenga la ideología y traiga la agenda bajo el brazo, no creo que pudiera implementarla realmente. Es decir, aunque ella lo quisiera hacer, no creo que tuviera el margen de maniobra, ni el poder, ni el respaldo para poder echar a andar, por ejemplo, el aborto abierto en todo el país, ¿no? Como ella quizá lo quisiera. No va a tener tampoco la posibilidad quizá de abrir la legalización de las drogas a todo el país, porque también probablemente en Estados Unidos no se lo van a permitir. En fin, aunque ella traiga una agenda, no creo que tenga la posibilidad ni el margen de maniobra para poderlo implementar, y quedaría muy acotada, lo cual sería pues una ventaja, porque bueno, por un lado sí, sacamos a este loco y a toda la bola de delincuentes que está gobernando con él. Por el otro lado, ella entraría con las manos prácticamente amarradas, lo cual también sería una ventaja, porque sí, si ella tuviera mucho margen, sería peligroso por lo que representa,
y podríamos tener una oportunidad en México, una oportunidad histórica de crecimiento, quizá como no la hemos tenido nunca. ¿Por qué? Porque se concretaría este proceso del nearshoring, del cual ella está siendo como la embajadora, como diciendo, vengan, yo aquí lo recibo, y eso a México lo catapultaría a otro nivel, ¿no? Pero eso es a lo que voy, Miguel. De punto de vista de los Estados Unidos, aquí ya los americanos están diciendo, oye, te estás tardando, México, ya déjate de juegos. Y México, bueno, el gobierno mexicano perdiendo el tiempo todavía con niñadas de izquierda que sabemos que no funcionan, y es déjate ya de tonterías porque tenemos mucha inversión que se está desperdiciando y afecta a ambos países. Olvídate de China, China se acabó, o sea, es irrelevante en ese aspecto. China lo hicieron los gringos con la inversión allá, o sea, le quita la inversión gringa, es el mayor cliente de China, se acaba. Entonces, toda esa inversión que hizo crecer a China increíblemente, imagínate viniendo con que se venga la mitad, hombre, o sea, una cuarta parte siquiera, con eso tienes, olvídate, México se catapulta, ni siquiera Canadá. Entonces, están desperdiciando una oportunidad muy importante. Pero además habría otra situación. Para que esa inversión viniera, tendría que haber el marco institucional y legal que lo garantizara, y además tendría que haber de parte del gobierno un cambio radical en cuestiones de seguridad que garantizara que las empresas no van a ser extorsionadas, no les van a cobrar cobro de piso, etcétera, 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 ¿no? Que lo escribió, por cierto, un peruano, dicho sea de paso, muy buen libro, a todos los mexicanos, es un labor patrio que deben de hacer, leerlo, porque les ayuda a entender el concepto del capital, no nomás es dinero, sino cómo las instituciones, cuando se codifica, cuando se crean títulos, dicho de otra manera, y las condiciones para que esos títulos sean respetados y puedan haber transacciones, el capital se mueve y puede generar riqueza. Muy bueno, no te habla de cómo ser rico, te explica el concepto del capital, que es lo que nosotros tenemos que entender, o bueno, los mexicanos tienen que entender allá en México para poder sobresalir, y así le das en toda la torre al comercio ilegítimo, que es el problema. El espíritu ya está, evidentemente, en México, es un espíritu muy emprendedor, muy capitalista. El crimen organizado son las personas que tienen mejor desarrollado ese espíritu emprendedor. El problema es que es del lado ilegítimo. Entonces, cuando se codifica y se respeta por medio de las instituciones, porque para eso es tan literal, que por cierto, eso nos hace civilizados y no bárbaros, como lo que estamos viendo en Europa, que estas hordas de migrantes bárbaros, ¿ok?, van no a asimilarse un sistema y a civilizarse y a crecer, porque tú no tienes la culpa de crecer en el tercer mundo, pero sí tienes la culpa de no quererte civilizar. Van y no se quieren asimilar un sistema civilizando, sino quieren destruir instituciones, y ahí es donde todos acaban mal. Bueno, México tiene una oportunidad única, tiene la población, tiene la ubicación geográfica, está idóneo, no se puede estar en mejor ubicación, tiene el clima, todo, o sea, todo idóneo para poderle sacar provecho a esto. La otra cosa que quiero mencionar, Miguel, es algo que enfatizante al principio de mencionando a esta mujer Xochitl, el perfil que ya viene manejado de décadas atrás. Aquí hay un contraste que es muy importante estudiar, como los enemigos de la fe o del tradicionalismo, los enemigos de las instituciones que Dios creó, como en este caso el Foro Económico Mundial, operan. Ellos tienen la visión a largo plazo, algo que nosotros los cristianos no tenemos. Nos falta mucho esa visión a largo plazo, y deciden los izquierdistas invertir a largo plazo. No por nada ellos sacan viejos rencores en cuanto tienen la oportunidad. Ellos nunca perdonan, no conocen la misericordia, y cuando no pueden desquitarse se quedan calladitos. Si llevan décadas se van a llevar callados, pero en cuanto tengan la chance, la oportunidad, van a cobrársela con creces. Bueno, ellos vienen moldeando sus candidatos. No sé si tú recuerdas, cuando éramos jóvenes, Televisa, por ejemplo, moldeaba sus estrellas desde las academias infantiles, que por cierto sucedían muchas atrocidades, es otro tema para otra ocasión, pero los reclutaba desde chiquitos los niños, los que les veía el potencial y talento, y los iba moldeando, y luego iba sacando, como si fueran los deportes, talentos por generaciones, talentos entre comillas, para sus novelas, sus series, parandos, películas, etcétera, etcétera, dependiendo cada uno y dependiendo cómo se dan los tiempos. Entonces decían ellos, bueno, ahorita se está dando el tiempo que quieren este tipo de actores que serán más joviales o más cómicos o más masculinos, y pues acaba el perfil que tenían ellos ya de su escuela sin tener que andar buscando. Muy manipulado, por cierto, muy falso, pero ellos no están en el negocio de crear moral o valor, o sea, ellos están en el negocio de crear dinero y manipular. Son medios de comunicación, Televisa como cualquier otro medio en el mundo, entonces así funciona.
Con nosotros la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, todos los que somos aquí cristianos, me refiero a los que seguimos a Cristo, independientemente de la denominación, tener esa visión a futuro y decidir invertir a futuro? Por decir, ok, ahí está, no he visto a Rodolfo, ahí está en los comentarios, ahí le mando saludos, Jaime Duarte, ok, Jaime Duarte está el pobre solo hablando a veces como Merolico, no le quieren hacer caso, igual que un servidor aquí en Reconquista, o no sé, el que quieras, o el Padre Olivera, no sé. ¿Cómo podemos hacer a un proyecto de 10, 20 años, lo que sea el Padre Olivera, que crezca, que no sea nada más un cura que esté hablando, o que no sea Jaime Duarte nada más hablando como solo en una plaza? ¿Cómo podemos hacer que crezca y que se convierta en una institución, y que esa institución ofrezca garantías? Bueno, ¿y qué tanto dinero o capital va a requerir? Entonces, ese tipo de cosas. El boletín, por otro ejemplo, ¿cómo vamos a hacer el boletín crecer? O Miguel, que tiene los jabones o los shampoos, ¿cómo podemos hacer que Miguel se convierta en algo grande institucional y que pueda emplear a mexicanos y que les pueda dar buen empleo? Bueno, vamos a hacer un estudio. ¿Qué recursos tiene? Eso es lo que nos falta mucho en México, mientras que la izquierda, Miguel, sí lo considera. Dice, en 20 años, si todo sale con nuestros planes, estas van a ser necesidades y esta persona vamos a estar proveyendo desde ahorita. Y nos va a hacer caso porque desde ahorita la estamos reclutando y la estamos moldeando a nuestros gustos y nos va a deber favores, no nomás porque la estamos moldeando, desde ahorita le estamos dando favores que la atan a nuestros intereses y sabe las consecuencias de no seguir nuestros lineamientos, por cierto. Esa es aquí una de las grandes diferencias que nosotros no hemos visto y me gustaría que empezáramos a considerar nosotros como seguidores de Cristo. No sé cómo lo ves tú, Miguel. No, es que así es. De hecho, esa falta de quizá de planeación o de proyección que tiene que tener, yo no le diría malicia, pero uso el término para que la gente lo entienda. Me refiero a ¿sí? Capacidad de decir, bueno, tenemos que adelantarnos a lo que viene precisamente para garantizar que en el futuro vamos a tener mejores condiciones. Eso es lo que ha hecho la izquierda. Sí. Ellos para perjudicar, para destruir y para hacer el mal, por supuesto, pero se nos han, en ese sentido, claro, nos llevan una ventaja, se han adelantado. Y la gente, la izquierda son los gatos, pues, o sea, los sirvientes. A lo que voy es los que lo planean, los arquitectos. Ellos planifican a 100, 200, 300, o sea, cosas que ni no van a ver ellos, no van a ver sus hijos, ni sus nietos probablemente, pero saben que lo tienen que hacer porque ellos viven de los frutos de lo que sembraron los de atrás. Entonces, para hacer el mal ellos planifican muy bien. Nosotros nos falta esa parte. Ahora, quizá la maestra de todo esto pues sea la iglesia, que la iglesia pues en ese sentido sí ha ido planificando a largo plazo con la intención simplemente de preservar lo que recibió, de garantizar que en un futuro pues va a seguirse enseñando, y para eso ha hecho concilios, para corregir cuando se necesita el rumbo, y para eso ha hecho tantos documentos y ha dado tantos frutos, y eso es una forma de garantizar que en el futuro los frutos van a seguir. Es el árbol que va a seguir dando frutos. Tienes que cuidar el árbol ahorita en tu generación, porque ese árbol va a sobrevivir más allá de lo que tú vivas, pero le va a dar alimento a otros, así como tú comiste y alguien más lo sembró hace 200 años, pues tú vas a comer de ese fruto y tienes que garantizar que dentro de 200 años ese árbol siga dando frutos. Eso es de lo que se trata, ¿no? Y sembrar más árboles, ¿no? Aquí, por cierto, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿ok? No sé si viste tú la película de Tombstone, que es Wyatt Earp, que sale, yo no sé mucho de ver películas, pero es de las que vi, muchos de los westerns favoritos de muchas personas, donde sale Val Kilmer y varios ahí personas. Me pueden decir en los comentarios los actores, pero bueno, de la pelea y que en Arizona y todo, durante la época del salvaje oeste aquí en los Estados Unidos. Bueno, la ciudad de Fort Worth, donde reside tu servidor, que estamos aquí conurbados con Dallas, la ciudad de Fort Worth era un fuerte militar, y en ese entonces, cuando se funda, hace menos de 200 años, era el salvaje oeste. Aquí es donde técnicamente comienza el oeste, o sea, de aquí para el oeste. Bueno, y llegaron, como todos, aventureros, gente buscando fortunas, gente que iba huyendo del crimen. Es una ciudad, un fuerte del oeste, para acabar pronto. Entonces, las personas que lograban encontrar fortuna, digamos, el equivalente, no sé en Guadalajara cuáles son las familias más poderosas, pero digamos que, pues la referencia que tengo, digamos, es en Monterrey. La familia que son los dueños de la Coca-Cola o de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, aunque ya vendieron las acciones, los acereros, etcétera, etcétera.
que si los Garza Sada y Garza La, bueno, no sé cuántas familias, ahí están los Salinas, no sé qué, bueno, total. El equivalente es aquí en Fort Worth, ellos tenían esa comunidad y ese poder, pero la ciudad era un auténtico caos, eran matones. Incluso Wyatt Earp llegó a ser aquí sheriff y aquí mató a otro de los matones. O sea, era un auténtico... La ley de la selva, ¿no? La ley de la selva, aquí lo es, la ley de la pistola. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya nos estamos haciendo viejos, las familias más elite, poderosas de aquí de Fort Worth. Y si no queremos que esto se caiga, queremos aquí asentar raíces, no nuestros hijos, si quiere, ya nuestros nietos o bisnietos tengan un lugar digno donde crecer, necesitamos invertir. Entonces, ellos de su propio dinero empezaron a invertir y pasaron a convertir ellos mismos en la corrupción. Algo similar como lo está diciendo el movimiento allá en Michoacán, pero acá con capital, ¿ok? Y contratamos un matones y empezaron a ir, y la corrupción no fue de la noche a la mañana, se empezó a reducir por generación poco a poco, donde ya se pudo estabilizar, mejor dicho, aquí la ciudad, y se convirtió en una de las mejores ciudades ahorita actualmente en los Estados Unidos para ir a vivir, a la gente que le gusta vivir en ciudades grandes. Entonces, bueno, si esto es lo tuyo. Entonces, a lo que voy, no sea de la noche a la mañana, pero lo pensaron a larga generación porque ellos decían, no queremos que todo esto se vaya a desvanecer y se vaya a crear nada más un mugrero, un chiquero donde todos se acaban el recurso y quede en una ciudad desértica, como pasa en muchas ocasiones. Pero eso requirió visión y, una vez más, inversión y capital para la gente que tiene y gente con liderazgo para poder llevar a cabo y ejecutar esos planes. Ese ejemplo es uno de los muchos que abundan aquí en este país y estoy convencidísimo que puede suceder no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces, eso es lo que nos falta, es lo que yo veo de ver a más futuro, porque ahorita nada más todos como creyentes estamos de reaccionarios. Lo que nos avienta la izquierda, nosotros reaccionamos con indignación, con falta de esperanza y de fe, con lágrimas, o sea, pero es reacción en lugar de nosotros ser los que estamos proponiendo y controlando la narrativa. Ahorita la controlan ellos. Así es, totalmente de acuerdo. Oye, fíjate que aquí en los comentarios han puesto sobre lo de Jaime Duarte, lo pusieron al principio, porque hoy, digo, no por desviarme del tema, lo que pasa es que también es importante y luego se nos quedan muchos temas ahí colgados. Anunció que hoy 5 de julio iba a ser un anuncio de que iba a presentar al verdadero candidato católico a la presidencia. Bueno, nada más para redondear lo de esta Lili Telles, nada más para terminar la idea y luego nos pasamos para acá. Sí. Cuando ella se baja de la contienda, Verástegui inmediatamente le ofrece que se pase con él y que él la apoya. No es casualidad, en primera, porque en teoría los dos son católicos. Ya hemos hablado del tema de Verástegui, no voy a cuestionar si lo es en conciencia o no, pero bueno, cuando menos nominalmente son católicos, igual que Lili Telles, a favor de la vida, etcétera, hermano. Curiosamente, ya lo hemos dicho, porque es público, Verástegui está a sueldo de la familia Slim. La familia Slim es uno de los principales contratistas o el principal contratista de López Obrador, es el principal aliado. El segundo aliado más importante de López Obrador, aparte de los Slim, es Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Sí. Lili Telles está a sueldo de Ricardo Salinas Pliego. De ahí salió. De ahí salió. Era conductora, sí. El asunto aquí es que dos empleados de dos aliados de López Obrador, pues ahora se pueden unir, nada más para que la gente tenga esto en mente, simplemente, okay. O sea, son dos aliados que están a sueldo son dos empleados que están a sueldo de dos aliados de López Obrador, ¿no? Bueno, sí. Sobre lo de Jaime Duarte, hay dos versiones, dos rumores, yo los dejo en el aire porque no tengo forma de saber hasta que lo diga públicamente cuál va a ser las dos, cuál va a ser la versión que se va a dar. Desde el año pasado yo me enteré por ahí, de rebote, de que a través de unos revelaciones privadas, de las cuales yo soy bastante escéptico y prácticamente incrédulo, que son muy, muy delicadas, o sea, todo mundo tiene en este tiempo visiones y mensajes, sí. Por eso yo no las creo, porque la mayoría son charlatanería y como es muy complicado saber cuáles sí, cuáles no, pues yo prefiero mejor pasarlas de largo. Bueno, pues una de esas, de una persona X en México, recibió el mensaje haz de cuenta que fue el dedazo de Dios, de quién iba a ser el candidato de la oposición que iba a derrotar a López Obrador y que era un candidato católico. Se trata de un señor de nombre Juan Pablo, no voy a decir su apellido, está en la Ciudad de México, pero creo que no es de la Ciudad de México y es un empresario
de X, Y o Z cosa, y a ese empresario, pues que no está metido en la política, aunque ha hecho labor dentro de las cúpulas empresariales, pues estos visionarios se le aparecieron un día y le dijeron, la Virgen dice que tú vas a ser el candidato. Entonces él, la verdad es que se quedó muy sorprendido y no sabía pues, qué responder. Dijo, bueno, déjame ver, déjame preguntar. Finalmente después se supo que habían, pues obviamente parte de las visiones pues eran totalmente erradas, equivocadas. Tengo entendido que le hicieron saber eso a este señor porque lo iban a meter en un problemón donde podían poner incluso en peligro su vida por una falsa visión o mensaje o aparición, lo que sea. Bueno, yo me quedé en que él mismo, consciente de que esto era pues, una charlatanería, pues se había bajado de la contienda. O bueno, o de esta propuesta, porque no era ni siquiera contienda. No sé si Jaime Duarte retomó el tema y parece, yo de lo último que supe, parece que sí lo va a impulsar otra vez. Y bueno, aparentemente esto que dice Rodolfo es del que estoy hablando. Yo supe que parece que lo volvieron a subir. El asunto es que probablemente el anuncio que va a hacer Jaime Duarte hoy para anunciar al candidato es él mismo. Él se va a destapar como aspirante a la candidatura. Eso es lo que a mí me llegó como rumor. Yo lo vamos a ver hoy en la noche, los que lo vean, a ver a quién destapa, porque probablemente se va a acabar destapando él mismo. Entonces, tampoco le veo ninguna posibilidad, obviamente, ¿no? Pero, pues hay que ver, porque curiosamente por alguna razón le ha pegado tanto a Verástegui y como para descalificarlo, por ser la única opción católica, entre comillas, ya sabemos, ya lo hemos comentado mucho. Sí. Entonces no sé si él se va a autocandidatear y va a querer jalar el voto de Verástegui. La realidad es que pues no tendría pues, posibilidades, creo yo, pero quien tendría más posibilidades de ganar a Morena pues sería Xóchitl, y ya vimos quién es y qué trae bajo la manga. Pero pues hay gente detrás de ella que pues la puede contener y la puede impedir que se salga de los cauces. Yo ya había platicado contigo, y no sé si al aire o fuera del aire, que en 1940 se dio un fenómeno parecido. Veníamos arrastrando la peor parte de la historia de México con Lázaro Cárdenas, después de haber padecido el maximato con Plutarco Elías Calles, y Cárdenas quería garantizar a Almazán, no me acuerdo cuál era su nombre, pues de Pedro Almazán, un general, me parece, del ejército, quería ponerlo en su lugar porque iba a garantizar la continuidad del modelo comunista que él había implementado. Y Estados Unidos se lo impidió y le puso como candidato, o le impuso como candidato al general Manuel Ávila Camacho, que era católico, y Manuel Ávila Camacho termina de destruir el maximato y destruye el cardenismo. Y de ahí empieza el proceso de reconstrucción nacional y de crecimiento que duró 30 años. Bueno, yo no creo, pero ni de lejos, que Xóchitl Gálvez vaya a ser parecida al general Ávila Camacho, al cual merece todos mis respetos y mi admiración. Yo no creo que ella tenga esa visión, pero cuando menos creo que va a revertir muchas de las locuras que ha hecho López Obrador. Una de ellas sería quizá retomar y terminar el aeropuerto de Texcoco, volver a hacerlo literalmente, ¿no? Sí. Entonces, pues con que hiciera esa obra podría ser muy bueno, y con que garantizara la entrada de capital del nearshoring, con eso México, con esas dos cosas que hiciera ella, aunque en cuestión ideológica tengamos ahí un dolor de cabeza y tengamos que estar manifestándonos y rechazando su agenda, pero con esas dos sacaría a México de este atolladero en el que estamos metidos hasta el cuello, ¿no? Ahora, ¿por qué? Voy a responder, Boleita. Primero que nada, gracias, Luz, por esta contribución, y así como ella, tú también lo puedes hacer, nos ayuda bastante. Los precios de transmisión, como todos crecen, necesitamos llevar a cabo esta labor. No solo nosotros, también en el boletín, también con Jaime Duarte, por cierto, y Cisne, para todos les mandamos un abrazo. Mundo Católica, el que gustes y mandes, ¿ok? Entonces, es importante que nos echen la mano. Dicho esto, Miguel, mucha gente, a lo mejor en los comentarios, en especial en tu canal, porque están más centrados en mexicanos, yo acá estamos de este lado del río, ¿por qué enfatizar tanto ese interés con los Estados Unidos? Primero que nada, Miguel, porque hay más de 40 millones de connacionales aquí en este país.
Dime qué otro país te va a recibir 40 millones de foráneos. Legal, ilegalmente, por cierto. O sea, agregándole ahí. Y encuentran sustento. México mismo no los quiere de regreso. Con eso digo todo, hombre. O sea, las acciones del gobierno mexicano las han dicho en todas las administraciones que ha habido. Y no puede, aunque quisiera, no puede. ¿Cómo vas a recibir a tantos millones de personas? No los vas a poder ni dónde acomodar, o sea, no tienes que darles de comer. Y aquí están encontrando comida, sustento y prosperidad. Así se dan las cosas, al final de cuentas. No hay 40 millones de ingleses, con eso digo todo, Miguel, ni 40 millones de canadienses, ¿ok? Pero sí hay al menos 40 millones de mexicanos, eso sin contar el resto de los latinoamericanos, o sea, de pura entrada. Entonces, por lógica, Miguel, nuestros intereses están también atados con los de los Estados Unidos. Segundo, es un país vecino. Tercero, es la potencia máxima mundial, tanto militar como económica. O sea, tres razones muy considerables de pura entrada para ya tomar esto en serio. Cuarto, tenemos la posibilidad, bueno, en México una vez más tienen esa posibilidad de prosperidad. No se le está ofreciendo la Unión Europea, no se lo va a ofrecer la Unión Europea, no se le está ofreciendo Rusia, no se lo va a ofrecer Rusia, ni China, ni Japón. O sea, sí es importante la inversión y tratados, qué bueno que México tiene muchos tratados comerciales. Pero fíjate que ni a Canadá. ¿Ni a Canadá? ¿Por qué? Canadá, ¿por qué? Pues porque no tiene población y porque allá también es muy cara la mano de obra, no le conviene, aunque estamos pegados igual que nosotros. La única opción que tiene Estados Unidos, pues es México, pues, no solamente por la frontera, porque compartimos territorio, sino porque aquí la mano de obra es muy barata, demasiado barata, y ellos es lo que necesitan, ¿no? Y estar pegados. Y es capacitada, a diferencia de la mano de obra china. La mano de obra mexicana no solo es barata, es muy capaz y tiene posibilidades de crecer, y tiene una pirámide de consumo muy prometedora. O sea, hay más jóvenes que viejos por ahora. No sabemos en el futuro. Entonces eso genera mucha industria porque puedes vender, etcétera, etcétera. Esa integración económica es muy relevante. Pero para eso, Miguel, tenemos que dejar mentalidades viejas de andar buscando a ver quién le mentamos la madre y a ver quién estamos ahí culpando nuestros males. Para mentársela, pues para eso tenemos a López Obrador, no hay que buscar más. Pues sí, no, y se te va el tiempo en la vida, o sea, el tiempo va a pasar, tomas las oportunidades, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a ver qué sucede en México y esperemos que, obviamente, independientemente de quién sea el candidato, independientemente de quién sea el presidente, Miguel, al final de cuentas el pueblo mexicano tiene que entender dónde están sus intereses. Y hay que dejar viejos complejos, hay que aceptar, no buscar ese refugio, decir en el indigenismo, decir somos indígenas. No, México es un país mestizo, ¿okay? Hay de todo, así se dispuso. Otros países no son tan mestizos, perfecto, pero México así lo es y no es nada loable, Miguel, decir, yo soy indígena, es como decir, pues yo soy blanco, o sea, tengo más mérito. Pues no, o sea, es el carácter como persona y tu rol en la comunidad, sobre todo tu visión de Dios, lo que te define. Más sí, que... porque es una cuestión circunstancial que Dios te dio eso para cumplir con tu vocación. Al blanco, pues lo hizo blanco porque tenía una vocación que cumplir, y al mestizo, como a mí, pues me dio una vocación para cumplir como mestizo. O sea, es decir, a cada quien, no es casualidad, no fue una tómbola y a ver a quién le tocaba sacar los ojos azules y otro. No, o sea, es parte de la misión que tienes que cumplir, y Dios te da características para que cumplas con esa misión en base a las características que tienes, ¿no? Sí, evidentemente. Y yo sé que nos pasamos en esta ocasión un poquito más de lo planeado, pero es importante. Como siempre, ha sido muy buen programa. Esperamos con ansias lo que va a decir Jaime. Y obviamente, esta niña vidente de la que se refieren aquí en el mensaje es una niña, no sé en qué parte de México vive, se llama Carol, con K de kilo. Así se llama mi hija también, de hecho. Sí. Ajá. Se lo pusimos por el Papa Juan Pablo II, porque ella nació todavía en el tiempo del Papa Juan Pablo II, entonces ella tiene ese nombre. Pero esta niña Carol, con K de kilo, es una niña vidente que se supone que recibe mensajes de la Virgen desde que tenía como 3 años. Es decir, estaba muy pequeñita como para entender o para haber planeado que fuera manipulación, etcétera. Entonces, más o menos se le ha dado credibilidad. Yo no la conozco, no he visto ninguno de sus mensajes, no los he escuchado, no te puedo decir si es o no es real, pero Jaime Duarte la ha arropado, la ha promovido mucho en su canal, la tienen bajo mucho resguardo, es decir, no la muestran públicamente para cuidar su anonimato, pero él le cree todo y cualquier cosa que ella diga, pues él la da por un hecho. Yo no sé si esta cuestión de y además alguien mencionó por ahí una profecía de una religiosa
de Icaza, que por ahí lo pusieron, creo que también este mismo Rodolfo. Esa profecía se dio por ahí de 1913 o 14, que esta religiosa recibió, tenía experiencias místicas, y a mí me tocó visitar el convento donde ella está enterrado sus reliquias en la Ciudad de México, y ella recibió la profecía de que iba a llegar un presidente católico a México, que iba a restaurar todo y que iba a entronar o entronizar los corazones del Sagrado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús, y que él iba a abrir un periodo de prosperidad como nunca se había visto en el país. Ese presidente evidentemente no es Xóchitl Gálvez, por supuesto. No creo que sea en el 2024, aunque fuera Jaime Eduardo candidato ni Verástegui. Yo creo que si eso se llega a dar, pues quizás será en el 2030 probablemente, pero bueno, no será seguramente en esta elección. Es una profecía y como tal hay que tomarla, es decir, no sabemos si va a cumplir o no. Supuestamente es una promesa que le hizo la Virgen a esta religiosa. Y bueno, pues de hecho, nosotros en el boletín hace como 9 años, por ahí el 2014, cuando se cumplieron 100 años de esa profecía, publicamos un artículo sobre ella. Lo voy a buscar y para la próxima semana les comento o se los paso. Aquí lo publicamos en las descripciones del video, lo voy a tratar de conseguir y ponerlo en la descripción del video cuando yo lo suba a mi canal, para que la gente que lo quiera ver, ese artículo, pues lo lea y vea la profecía. Y lo que sí es que hay que pedirle a Dios, eso sí, está en nuestras manos, que nos mande un presidente o presidenta católico y que pueda restaurar el reinado de Cristo Rey en nuestra patria y que pueda pues volver a las cosas al orden, ¿no? Al orden natural, al orden establecido por Dios, a la justicia, y que pues nos saque de esta situación. Eso hay que pedírselo a Dios y que Él lo envíe cuando Él considere adecuado. De voladita, Rafael Tapia, gracias por esta contribución que nos diste. Y Miguel también, Rafael desde Las Vegas, por cierto, nos manda esta contribución. Un abrazo a toda la gente en Nevada, se les quiere bastante. De voladita, Chari, te mando un abrazo, por cierto, hay que tenerte vuelta en el canal. Nos pregunta Chari, voladita, Miguel, si nos has dicho algo o nos puedes dar un resumen de voladita de Enrique de la Madrid. Él sí es católico. ¿Qué nos dices para la gente que está viendo? ¿Quién es Enrique? Probablemente sea masón, me imagino que es masón, o cuando menos no es católico, que yo sepa. O si es un católico, pues va a ser un católico estilo Monreal, ¿no? Un católico de propaganda que solamente se sube porque le conviene, pero pues Monreal es masón, ya lo vimos ahí que recibió su mandil modelo 2023 a principios de año. No, Enrique de la Madrid no es católico, que yo sepa. Y pues él representa pues parte de esa estructura del PRI, ¿no? Pues su papá fue presidente de la República. Yo la verdad no le veo pues mucha diferencia. Él también le garantizaría plena impunidad a López Obrador si llegara a ser presidente, pero no, la verdad no le veo. La verdad no le veo que vaya a tener mayor como trascendencia. Yo creo que sí, sobre todo por esto que dijimos de Xóchitl, si ya la tenían perfilada desde el año 2000, si consiguió a través de Fox el apoyo de Estados Unidos, pues yo creo que ya no hay para dónde hacerse. Ya me imagino que ya están los dados echados y pues yo creo que de aquí pues no va a haber de otra, pero hay que ver, o sea, porque muchos católicos van a entrar en un conflicto de conciencia, decir, ¿cómo voy a votar? Queremos sacar a López Obrador, pero ¿cómo voy a votar por una candidata que es pro aborto? Sí. Eso es un tema de conciencia muy delicado. Sí, y además, porque mucha gente en otras elecciones, yo por ejemplo, en la alianza que se dio el año pasado, en el 2018, yo no voté por Anaya pues, por muchas razones, pero una de ellas era porque iba en alianza con el PRD, que era un partido que promueve el aborto. Yo voté por Mid, por el candidato del PRI. ¿Pepe Mid? Por Pepe Mid, porque él sí es católico. Pero es maronita, católico, ¿no? De misa diaria, ¿eh? No, él es católico. Pero que Pepe Mid viene del Líbano también, o sea, la herencia del... Sí, pero él es católico romano. Él sí es católico romano, no es católico maronita. Esa no me lo sabía. Sí sabía que tenía alguna conexión con los libaneses y todo, y sí sabía que era católico, pero no sabía. Él antes de irse a su despacho en la secretaría, no me acuerdo cuál ocupaba, iba a misa, todos los días iba a misa. Entonces, pues yo voté por él, me parecía
no tenía mucho carisma, pero pues era el más preparado, la mejor opción en ese momento, lo sigo creyendo. Y por Anaya no voté, muchos me dijeron, no, hay que votar por Anaya, y me gané muchas enemistades, y yo dije, pues, ¿cómo voy a votar por él si está con un partido abortista? El problema ahorita la alianza, pues el PRD ya ni pinta, pero el asunto es que, yo no sé, la verdad no tengo idea, yo no podría afirmarlo, eso que dice, de que es masón, no tengo forma de comprobarlo. El asunto es que yo no voté por él, pues porque había otras cosas que no me daban confianza. Y pues ahora el problema es que con Xóchitl pues vamos a entrar en ese conflicto. Si es una persona que va a promover de alguna manera el aborto y tú votas por ella, pues te puede ser cómplice. Va a estar complicado, o sea, yo no digo que esté resuelto el asunto, aquí va a haber un problema de conciencia. Sí, de voladita ya para cerrar, el presidente católico sería, después de un gran terremoto y terminada una guerra, sería con la sucesora de la madre Cásar en un convento de discreción, tanto a José Villasana y a Jaime Duarte, que dicho sea de paso, para la gente que no sabe, Villasana y Duarte tienen, ¿cómo se dice? Dos entendimientos opuestos ahorita con la Santa Sede. Para la gente para no entrar ahorita en camisas de mala, sobre todo ya cerrando el programa, sería muy interesante. Ahí ya estamos mezclando, por cierto, también cosas escatológicas. Y yo estoy en la línea totalmente con José Alberto Villasana. Digo, porque la gente, si alguien tenía alguna duda, pues ya lo sabe, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Nos hemos pasado, pero un abrazo a todos ustedes. En el boletín les encargo un favor muy grande. Por favor, recen aquí por los Estados Unidos. Aquí el pueblo americano estamos también. Claro que tenemos muchas bendiciones. Es la verdad, hay que estar muy agradecidos por lo que está de vivir en este país y todo. Pero, como todo, no es el paraíso. No estamos ajenos tampoco a presiones externas. Y hay una élite que está claramente tratando de atentar contra todo lo que es el orden natural y la familia y la iglesia, entre otras. Esta noticia, por cierto, que salió la semana sobre el nombramiento del Papa Francisco, no, una vez más, voy a dejar una caja de Pandora abierta antes de cerrar el programa, pero con lo del cardenal Fernández, pues obviamente ha causado mucha incomodidad en muchos católicos aquí, católicos americanos, que de todos los pueblos católicos, al parecer el pueblo católico americano es el que tiene más encontronazos ahorita con la Santa Sede. Bueno, esperemos que las cosas se calmen y que pues abunde el Espíritu Santo en todo esto y sobre todo la caridad cristiana en cuanto estamos lidiando, porque al final de cuentas de esto se trata. No podemos perder la cristiandad solo por estar buscando nada más tener la razón o porque la otra persona está causando mucho daño. ¿Ok? Miguel, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Dios mediante, así será. Ahí está, la próxima semana seguimos con los programas. Ahorita como nos pasamos tiempo no podemos hablar de los productos, pero bueno, la próxima los traes y abrimos con ellos, Miguel. Claro que sí. A nombre de Miguel Salinas, se despide un servidor Luis Medina. Saludos a Jaime Duarte, saludos a Villasana también y a todos, incluso al profe Calderón si quieres, y a Montesinos, y a toda la bola. Nos vemos ahí en la próxima. Compartan este video, compartan también el boletín de información. Que iba Cristo Rey. Una vez más, felicidades a todos aquí los que estamos en los Estados Unidos por el 4 de julio. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.